Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar el tema la normativa del verbo, primera parte. Esto corresponde a las diferentes alteraciones o formas de escribir en relación al uso correcto del verbo. Les he seleccionado 9 casos. El primer caso es cuando la conjugación de la segunda persona en singular del pretérito indefinido termina en e, pero se comete el error al agregarle una s al final. Por ejemplo, en lugar de decir comiste, se dice comistes o vinistes. Esa s está de más. Ese es un error que se comete frecuentemente. Otro caso, los verbos traducir, producir, deducir, introducir, inducir, seducir y reducir se van a conjugar con el modelo conducir, como por ejemplo conduje, traduje, produje, deduje, introduje, induje, seduje, reduje, etc. En el caso 3, el verbo satisfacer debe conjugarse como el verbo hacer. Por ejemplo, satisfago, satisfice, satisficiste, satisfizo, etc. El cuarto caso, el verbo licuar y adecuar se deben conjugar como actuar o como averiguar, ¿no? Por ejemplo, puedo decir Helen licuó 2 papayas. Quinto caso, dentro de la normativa de este verbo tenemos dentro de la normativa del verbo tenemos los verbos bendecir y maldecir. Estos dos se van a conjugar como decir. Por ejemplo, bendigo, maldigo, bendije, maldije, etc. Pero vamos a obviar en el futuro imperfecto del modo indicativo. Será bendeciré, maldeciré. En el condicional será bendeciría, maldeciría. Y la segunda persona del singular en imperativo sería bendice, maldice. Hay que tener en cuenta que los participios irregulares en estos verbos bendecir y maldecir son bendito y maldito. Y su forma regular es bendecido y maldecido. Sexto caso es tanto los verbos como los pronombres al unirse van a conservar sus respectivas terminaciones. No lo van a perder o no va a ser trasladado. Las formas correctas son denle, ayúdenle, envíenle, díganle, etc. Y no se debe decir denle, ayúdenle, envíenle, díganle. Está incorrecto. Por supuesto que hay una excepción. Constituye una excepción las formas de la primera persona del presente, en las cuales deben suprimirse, quitarse la S final. Esa S final del verbo al unirse con el pronombre nos. Por ejemplo, vámonos, respetémonos, amémonos, sentémonos, esforcémonos, etc. Séptimo caso. El verbo nevar, como los demás verbos referidos a los fenómenos de la naturaleza, es un verbo impersonal y solo es usado en la tercera persona. Y se va a conjugar como el verbo acertar. Por ejemplo, acierta, nieva, acertaba, nevaba, acertó, nevó, acertará, nevará, acertaría, nevaría. Octavo caso. Los verbos apretar y arrendar se conjugan como acertar. Por ejemplo, aprieto, aprietas, aprieta, apretamos, aprietan y aprietan. O entre otros, como arriendo, arriendas, arrienda, arrendamos, etc. Y el último caso es el error que se comete en la diptongación y e y o en verbos como trapear,
asear, pasear, desear y golpear. Mayormente se cometen los siguientes errores: asié, paseé, golpeé, trapié, deseé, aseaste, paseamos, trapeamos, trapeó, golpeó, entre otros. Esos son errores de conjugación que se debe evitar, porque la forma correcta es manteniendo la forma fija con la E. Al ser conjugado, por ejemplo, trapeamos, aseamos, paseamos, deseamos, golpeamos, entre otros. Muy bien, jóvenes. Eso corresponde al tema de la normativa del verbo. Algunos casos que les he seleccionado. Gracias.